Bueno, entonces aquí en la pestaña que usted tiene allá de trabajo en clase le aparece el listado ya todo este contenido que estamos viendo aquí. Está la clase de hace 8 días, el video para los que no estuvieron en la clase lo pueden revisar, lo pueden ver. Aquí está el trabajo de hace 8 días, la película, la tarea que tenían. Y aquí entonces estarían los contenidos y las asignaciones del día de hoy. Entonces es esto. En los argumentos y los silogismos, entonces hay una tarea para hacer un trabajo y hay otra película para que revisen, la que tiene que ver con el tema de la lógica. Eso es para que tengan entretenimiento. Por ahí había alguno que se quejaba que no tenía entretenimiento, que no podía divertirse. No, yo creo Ahí que es hay entretenimiento. entretenimiento. Hace 8 No, días la película de matemáticas no. hace 8 días nos cuestionaban que las películas, que bueno, ahí está. Esta para Archila que no le gustó la otra porque era monocolor o a blanco y negro, pues esta está a color, entonces ahí puede bidireccionar esto. ¿Listo? Entonces, pendientes de eso, ahí tienen sus fechas asignadas. Recuerde que cuando usted ingresa la tarea, se abren las herramientas. En mi caso, se abren las herramientas para saber quiénes han entregado y quiénes ya recibieron, pero usted aquí anexo le va a tener una herramienta para hacer la entrega. Es por ahí por donde debe hacer la entrega. No me la envía el WhatsApp, no me la envía el correo, es aquí donde tiene que cargar. Diego, Carlos, apaguen ese audio que no se entiende lo que dice el profe. Ay, pero... Ya. Muy bien, vamos entonces al tema de hoy, que es la profundización. Hace 8 días empezamos con el tema de la lógica formal y la lógica informal. Hablábamos de que la lógica formal era un proceso en el cual, como su nombre lo indica, tiene unas reglas, unos parámetros a seguir y que nos ayudan a evaluar los llamados argumentos. Hoy entonces vamos a profundizar en estos aspectos. Entonces los argumentos lógicos también se les conoce como silogismos. Eso es como la parte hacia donde vamos a direccionar la clase de hoy. Entonces un argumento lógico es un elemento que está constituido por unas premisas y una conclusión. Recordarán lo que vimos en la clase anterior. Necesita tener dos premisas que lleven a la conclusión. Ese argumento puede ser sólido de acuerdo a las condiciones que tiene la premisa y que daría la conclusión. Pero también vimos que hay un caso donde no sería válido el argumento, es decir, que tendría invalidez y por lo tanto eso sería una falacia, porque aunque el argumento esté construido de manera lógica, de manera correcta, no es real así la inferencia que se hace. Entonces, los silogismos, como también se les conoce a los razonamientos deductivos o inductivos, es decir, a los argumentos, son elementos que constan de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión. Es decir, un silogismo tiene tres proposiciones, dos premisas y una de ellas sería la conclusión. Siendo esta última la inferencia, es decir, el resultado de las dos primeras es la conclusión. Yo puedo deducir la conclusión a partir de las dos primeras, pero para eso existen unas reglas. Eso no se hace de manera arbitraria o como a mí me parezca, como a mí se me antoje o al macheteo. No, esto es un proceso bastante riguroso que tiene sus reglas y que hay que seguirlas allí. Entonces, ¿qué es una premisa? Una premisa es una proposición. ¿Qué es una proposición? Es una oración, un aseveramiento, una propuesta, es una sentencia dada para ser evaluada. Eso es una propuesta que se nos da para que nosotros evaluemos. La premisa entonces implica la conclusión, lo que permite evaluar si el argumento tiene validez o no.
Al ser proposiciones, las premisas siempre afirman o niegan algo y pueden ser verdaderas o falsas. Entonces yo puedo afirmar, yo puedo decir, los estudiantes de grado 11 se graduarán. Pero yo podría decir, algunos de los estudiantes de grado 11 no se van a graduar. Son afirmaciones, son proposiciones. Luego entraríamos al campo a evaluativo para revisarlos y ver si consideraríamos entonces la conclusión allí. Ejemplo de una premisa. Entonces, hoy es martes o es miércoles. Si es martes, entonces tengo que ir a trabajar. Si es miércoles, tengo que ir a trabajar. Por tanto, tengo que ir a trabajar, porque la premisa inicial nos dice que si es martes o miércoles, y las dos otras. Noten aquí que este caso tiene cuatro proposiciones. Una inicial que nos dice que si es martes o miércoles. Otra que nos dice que si es martes, pues hay que ir a trabajar. Y si fuera miércoles, también hay que ir a trabajar. Por lo tanto, independientemente, la primera, si fuera martes o miércoles, la conclusión nos dice que hay que ir a trabajar. Entonces el argumento tendría una hilación. Y la deducción es esta, que tenemos que ir a trabajar. Si es martes o si es miércoles, pues tengo que ir a trabajar. Entonces, esa cuarta proposición es la conclusión, que nos da una relación allí. Pero como les digo, no es así de manera arbitraria que usted diga o que la proponga y la saque, sino que hay unas reglas para ello que veremos un poco más adelante. ¿Qué es la conclusión entonces? Es la proposición final de un argumento. Luego de las premisas, allí se encuentra entonces la conclusión. Si el argumento es válido, entonces las premisas implicarán la conclusión. Por otra parte, de manera general se argumenta con la intención de establecer una conclusión. Es decir, cuando yo empiezo a argumentar, empiezo a colocar mis premisas, yo quiero llegar a una conclusión o quiero llevar al oyente, al que me está escuchando, al auditorio, a la clase, a una conclusión. Entonces esto es un argumento coherente, que es lógico y que tendrá una validez. Entonces aquí tenemos la fórmula que usábamos en la clase anterior. El argumento es igual a tener entonces dos premisas en conjunto que nos llevarán a tener una conclusión. Entonces aquí tenemos el ejemplo del argumento. Todos los mamíferos son de sangre caliente, todos los humanos son mamíferos, por lo tanto todos los humanos son de sangre caliente. Entonces aquí está la división y el análisis. La premisa 1, todos los mamíferos son de sangre caliente, eso es verdadero en sí mismo. De acuerdo con la ciencia, de acuerdo con el conocimiento general, esa premisa es verdadera. Segunda premisa, entonces nos dice todos los humanos son mamíferos. Entonces, nuevamente evaluamos de acuerdo al conocimiento que tenemos a nuestro alcance la sentencia, la proposición, y por lo tanto también concluimos que es verdadera, porque la ciencia nos enseña que los humanos somos mamíferos. Entonces, por ende, la conclusión va a ser verdadera. Los humanos son de sangre caliente, porque somos mamíferos que tenemos sangre caliente. Ese sería entonces el proceso para evaluar un argumento. Y justamente lo que tiene que ver con el trabajo que ustedes van a hacer, evaluar unos argumentos que les hemos dejado allí para ese proceso. Entonces, ahora pasemos a lo que es la validez del silogismo o del argumento, que lo trabajamos también de manera inductiva en la clase pasada, y se nos presentaban los cuatro casos: el caso A, el caso B, el caso C y el caso D. Entonces aquí está una vez más: el silogismo es válido cuando se cumplen ciertas reglas, cuando las premisas y la conclusión son verdaderas, es decir, las tres proposiciones son verdad, por lo tanto entonces hay validez. Pero también puede ser válido cuando las premisas son falsas y la conclusión es verdadera, pero en este caso solo hay unas opciones, o cuando las premisas y la conclusión son falsas.
también estaría allí. Profe, yo no entendí algo ahí que Lo decía que que nunca, un argumento era una pregunta. Que en las diapositivas anteriores decía que si todas las dos premisas, bueno, las premisas y la conclusión eran falsas, pues era un argumento lógico. Vale, yo como que... aquí está, nuevamente lo estoy diciendo. O incluso cuando las premisas y la conclusión son falsas, es decir, las tres proposiciones son falsas, ese argumento es lógico y es correcto, es válido. No estamos diciendo que el argumento sea verdadero, estamos diciendo que el argumento es válido, porque tiene la estructura lógica correcta. El único caso donde el argumento no es válido es cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Ahí no hay una validez en ese argumento. Ahí hay una falacia, hay un error de análisis. Entonces, veamos este caso en el mismo ejemplo que teníamos anteriormente. Entonces, todos los mamíferos, tenemos aquí premisa 1, premisa 2, y visto desde esta perspectiva, entonces tenemos aquí que podemos decir que este argumento es válido. Pasa el examen de validez y lo podemos ratificar como un argumento válido, un argumento correcto. El silogismo está compuesto de dos premisas y una conclusión. La premisa son la premisa mayor y la premisa menor. Note que aquí empezamos a darle algo más de lo que no teníamos. Hasta lo anterior es lo mismo que habíamos repetido en la clase anterior. Aquí estamos diciendo que las premisas tienen un orden. Hay una premisa mayor y una premisa menor. Esa premisa mayor es una premisa universal. Es una idea para todo el mundo aceptada como verdad. Por eso se llama premisa mayor. Y justamente contiene un atributo esencial, una verdad conocida, una afirmación que se considera verdad universalmente. Nos quedan 10 minutos. Recuerde que si se nos acaba antes de terminar, puede reconectarse dándome un tiempito para hacer la codificación requerida, usando el mismo link. Muy bien, entonces, los silogismos o también argumentos, es lo mismo, simplemente lo que hacemos es un cambio de palabra. Argumento viene desde el contexto de la lógica formal griega y silogismo es el término usado dentro de la lógica latina, la que se desprende a partir de la Edad Media, donde se usa ya el latín como idioma. Así que silogismo es la misma palabra, estamos hablando de lo mismo, solo que usamos dos términos. Entonces, cuando usted presenta el examen de las pruebas IFES, le puede aparecer el argumento lógico es o los silogismos son, y entonces usted sepa que usted está hablando del mismo elemento, se aplica la misma regla. Entonces, hablando de las premisas, la premisa mayor puede ser universalmente afirmativa. Un ejemplo, todos son mamíferos, todos son humanos, todos son seres vivos, todos son, bueno, ahí va la construcción. O puede ser universalmente negativa, ninguno es un ser vivo. Particularmente afirmativa, algunos son seres vivos, algunos son seres inertes, algunos son peces, algunas son aves, así. Particularmente negativa, algunos no son. Entonces, son las 4 condiciones en que se puede presentar la premisa mayor. De manera afirmativa universal, de manera negativa universal, de manera particular afirmativa o negativa. Y luego está entonces la premisa menor. La premisa menor o premisa particular es el hecho o idea sobre el que queremos saber si es cierto o no y que comparamos con la premisa mayor. Entonces aquí es donde empieza el juego de las reglas, donde decimos no podemos cambiarla, no podemos decir voy a comparar la premisa mayor, la primera con la segunda. No, el orden es comparar la segunda con la primera. La conclusión es el resultado de la comparación entre la premisa mayor y la premisa menor. Por ende, no tenemos que comparar este elemento o esta tercera proposición.
es sencillamente el resultado de la comparación. Si nosotros sabemos hacer esta comparación, podremos determinar si esta es verdadera y falsa para determinar si el argumento es válido o si es erróneo y por lo tanto sería entonces una falacia. Los planetas, aquí en este campo, ejemplo, los planetas son redondos, la Tierra es un planeta, la Tierra es redonda. Entonces, premisa universal, los planetas son redondos. Aceptamos que la ciencia, astrofísica, los estudiosos del cosmos nos han enseñado que los cuerpos celestes son redondos y que los planetas, que son cuerpos celestes, son redondos. Entonces, eso es aceptado universalmente en la ciencia. La premisa particular nos dice que la Tierra es un planeta. Entonces, es lo que vamos a comparar esta premisa con esta que es universal. Sí, nos da. Entonces, ¿la Tierra es un planeta? Ah, bueno, sí, es un planeta, es el planeta en el que vivimos. Ok, entonces miramos aquí, nos dice que todos los planetas son redondos, entonces hay ese elemento común de comparación. Entonces, la conclusión que nos dice que la Tierra es redonda tendría que ser también verdadera, por lo tanto, verdadero más verdadero más verdadero sería igual a verdadero, por lo tanto, esto tendría un elemento que si usamos la fórmula del comparativa, entonces tendríamos estos elementos. Entonces podemos decir que el argumento es válido porque cumple con las condiciones verdad, verdad, verdad. Y es justamente el primer caso que teníamos para la validez, que las premisas sean verdaderas y la conclusión también sea verdadera, entonces tendremos un argumento válido. Regla número 1 del silogismo. La premisa mayor siempre debe ser una premisa universal. No puede variarse porque entonces no estaríamos construyendo un argumento correcto, sino estaríamos construyendo algún otro tipo de elemento de comunicativo que no estaría en el campo de la lógica. Eso significa que es la premisa mayor, es decir, la primera, la que está en primera sentencia, la primera proposición va a ser la premisa mayor y tiene que ser una premisa universal, es decir, aceptada por el mundo de la ciencia, por el conocimiento general, por el conocimiento básico, en este caso que tenga el estudiante. Por ende se habla de mayor universalidad. La regla número 2, la premisa mayor y la premisa menor deben tener relación, deben estar relacionadas. Todo esto es necesario ya que tengamos una idea de universal. Todos los mamíferos maman, sería un ejemplo de premisa mayor. Y una premisa menor tendría me gusta el chocolisto. ¿Tiene alguna relación que me guste el chocolisto con todos los mamíferos maman? Evidentemente ninguna. Por lo tanto, entonces esas dos no nos servirían para llegar a una conclusión válida. Por lo tanto, entonces no cumpliríamos las reglas. Entonces no se podría establecer una conclusión allí. Por eso es importante seguir las reglas. Regla número 3. La conclusión no puede hablar de temas que no existen en las premisas. Es decir, que la conclusión está limitada a lo que se presentó en la premisa mayor y en la premisa menor. En la segunda, en la universal y en la particular. El resultado de la comparación de las premisas solo puede contener elementos que están presentes en una o ambas premisas. No pueden haber elementos ajenos. Y regla número 4. Las premisas tienen un término común. Es decir, en la premisa universal y la premisa particular debe haber algo que las está uniendo. Un elemento común. Eso es en grandes rasgos las 4 reglas del silogismo. Para aprender a hacerlos, es decir, que yo mismo redacte un silogismo o que me dan unos silogismos y me permite evaluarlos, determinar si hay validez en ellos, si cumplen las condiciones. Veamos entonces este ejemplo clásico. Premisa universal, todas las aves tienen plumas. Premisa particular, mi pato tiene plumas, por lo tanto la conclusión, mi pato es un ave. Haciéndole el análisis de acuerdo a las reglas, entonces evaluemos.
En este caso, todas las aves tienen plumas. Es una premisa universal porque está diciendo todas las aves. Está incluyendo a todas. Y entonces es universal. Sabemos que todas las aves tienen plumas. Mi pato tiene plumas, es la particular. ¿Cuáles son los elementos en común de que nos hablan las reglas? Tiene plumas. Ahí los estamos señalando, están en común. Por lo tanto, eso tiene que aparecer en la conclusión, porque es el término común. Entonces, la conclusión va a decir que el pato es un ave, porque tiene plumas. Errores en los silogismos, si lo hacemos de manera incorrecta. Entonces se habla de la fijación semántica. Es justamente una ambigüedad de la comunicación, del proceso comunicativo, del proceso semántico. Una palabra o término que puede tener o no uno o más sentidos. Entonces hay palabras en nuestro idioma, en el español, que pueden significar varias cosas y entonces hay que tener cuidado al usarlas al construir silogismos, al usar la argumentación. Recuerden, nos queda un minuto, nos volveremos a conectar una vez se desconecte el mismo link. Esta fijación semántica como error del proceso comunicativo, pues se puede permear el análisis lógico y entonces nos puede generar unas diferencias. Por eso es necesario que si usamos ese tipo de términos tengamos que aclarar el sentido en que se está usando para evitar la fijación semántica. Y estábamos diciendo que la premisa mayor dice: el hombre por naturaleza es inteligente. Premisa menor: las mujeres no son hombres. Conclusión: las mujeres por naturaleza no son inteligentes. Aquí hay un error semántico. ¿Cuál es el error semántico? Entonces vamos a hacerle vamos a hacerle el análisis requerido para poder entender este caso de error semántico. Se nos dice que entonces el término hombre que se está aplicando aquí no es un término que se aplique de manera género, sino de manera universal, es decir, se refiere a la especie del ser humano. Así como en la Biblia dice: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Está diciendo que creó al varón y a la mujer a imagen de Dios. Entonces es un caso donde se está hablando universalmente y se está usando un término para ello. Pero en el caso de la segunda premisa, pues el término hombre, que está implícito al nombrar a las mujeres, pues es genérico y no tiene la misma connotación del primer término, aunque se escribe exactamente igual, se pronuncia igual, pero tienen en este momento connotaciones o sentidos diferentes. Entonces, en el segundo caso, que no está escrito pero que está implícito al decir las mujeres no son hombres, entonces nos está diciendo que es de tipo genérico, que diferencia el sexo que complementa a la mujer. Entonces, de esa manera estamos colocando la diferencia semántica y entonces la conclusión no es correcta, porque es el caso donde las dos son verdaderas, las dos premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, porque las mujeres por naturaleza no son inteligentes. Eso es falso, ya que en la primera está incluyendo a las mujeres. El hombre por naturaleza es inteligencia, es decir, el varón y la mujer por naturaleza son seres inteligentes. Entonces esta viene siendo totalmente negativa, es incorrecta afirmarla de esta manera, por lo tanto eso es un error en el silogismo y entonces es una falacia. Ese es el caso de que se nos presentaba en los argumentos. Cuando se comete un error en el silogismo, el resultado es una falacia. Entonces,
¿Qué es una falacia? Es un falso razonamiento, algo que no es correcto. O sea, yo lo puedo hacer parecer una verdad porque está en la hilación que estoy hablando, en lo que estoy diciendo, pero el juicio es incorrecto. Entonces, de esa manera llegamos a las falacias. Y las falacias se clasifican en dos. Hay de dos tipos. Las falacias que son sofismas, es decir, que son mentiras, y las falacias que son paralogismos, es decir, parecen una verdad. Es un error en el razonamiento en el primer caso, un mal método que generalmente pasa inadvertido para quien lo elabora. Entonces es un error de estructura, simplemente lo elabora y quedó de esa manera. Pero en el caso de la falacia del sofisma es un razonamiento intencionalmente encaminado para engañar, para confundir o generar una apariencia de razonamiento. Por eso hablamos de sofisma, mentira. Eso es lo que sería entonces la falacia. En este caso, en el ejemplo que tenemos de una falacia que usamos anteriormente, veamos ahora este otro ejemplo. Nos dice, todas las aves tienen plumas. Premisa particular, mi almohada tiene plumas. Conclusión, mi almohada es un ave. Entonces, está construida para llevarme a aceptar que mi almohada es un ave. De manera lógica, yo no puedo aceptar que mi almohada sea un ave, porque mi almohada, aunque tenga plumas, no es un ser viviente, no es una ave que pueda volar, que se pueda desplazar. Por ende, entonces, es errónea la conclusión y es un sofisma, porque está usando la argumentación lógica para llevarme a creer algo que no es verdad, como si fuera una verdad. Entonces, esto es una falacia de tipo sofisma. Aquí estaría la explicación en el caso para verlo. Esos son entonces los elementos que tenemos allí. Como les decíamos, tienen ustedes para realizar un ejercicio que les va a permitir poner a prueba estos conocimientos para ver si comprendieron a ciencia cierta qué son las falacias, que son los otros elementos. ¿Preguntas? Entonces, en el segundo que me queda, les recuerdo, aquí están los contenidos, esta es la presentación de hoy, el silogismo, argumentos, y aquí está entonces la tarea. ¿Qué consiste la tarea? Le he dejado aquí en la tarea una actividad para realizar. Hay un archivo que usted va a descargar. Y esto no es. Aquí, tarea de silogismos. Entonces usted descarga el archivo. Hay una lista de 24 silogismos y usted los van a evaluar. Usan la estructura, primera premisa, premisa universal, premisa particular, conclusión. Le hacen el examen si las premisas son verdaderas, si son falsas. Y entonces a la final nos dicen si los argumentos presentados allí, los silogismos, son válidos o son falacias. Y si son falacias, pues nos indican de qué tipo. ¿Listo? Sencillo. Ese trabajo lo pueden hacer también en equipos. Bien ahí. ¿De a cuántos? Como le dije al inicio, usted decide si trabaja con los que está trabajando o si quiere voltea la arepa y trabaja con otro porque tuvo una mala experiencia, o si decide trabajar solo porque definitivamente no le ha gustado trabajar en grupo, ha tenido malas experiencias, sus compañeros son maletas que tiene que cargar, entonces pues sería preferible entonces trabajar. Hablando, no entendí. Ay, Daniel, que está otro chico. Eso es mi primo. Profe, Señor, ¿la película puede hacer en grupos? no, las películas individuales, es un análisis individual. Ok, gracias. Bueno, no siendo más, les deseamos un feliz día, que el Señor les bendiga. Recuerden, revisen Classroom, allí están las instrucciones y demás cositas.
En las horas de la tarde les subo este video de la clase y que el Señor les bendiga. Ay, qué bien, está en el colegio. Qué cool. Eso es una falacia.